En la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresas y Cooperativa, en la sesión de informe, la parlamentaria Nicama hizo de conocimiento que el desarrollo del país es empezando por los más pobres, capacitándolos en las diferentes áreas técnicas. Estamos justamente escuchando su planteamiento del desarrollo de la economía del país y quisiera acotar algo respecto a la tecnificación que dice usted, a la industrialización que plantea usted y quisiera complementarlo, pero para beneficio del pueblo, no para el beneficio de los grandes industriales que ya tienen dinero, sino para ayudar a la clase más pobre que busca una oportunidad. Y creo que es lo que se pretende con el perfil del presidente Ollanta, que dice hay que sacar la pobreza del país, pero la única fórmula que ya creo que es primero capacitando desde el colegio, desde el estudio secundario al egresado de secundaria con oportunidad de trabajo, estudio para el trabajo, tecnificándolos para que ellos sean los futuros productores del país y en conjunto generar la diversificación de la productividad en las diferentes áreas técnicas y es a lo que converge justamente su planteamiento, señor presidente. Creo que esa sería la mejor medida porque no es una cosa mía, sino es imitar a lo que otros países están en primeros lugares económicamente activos en el mundo. Por eso, señor presidente, eso con respecto a su planteamiento para acotarlo. Además que la comunidad pesquera artesanal de Puerto San Juan de Marcona espera la fecha de su pedido para el desarrollo del foro sobre las alternativas de solución a los problemas que se suscitan en la pesca artesanal. En segunda instancia hay un informe, un documento que presenta la comunidad pesquera artesanal del puerto de San Juan de Marcona, Copmar, que solicita la fecha para realizar el foro en Marcona, tal como le ha hecho llegar de repente en despachos, un documento solicitándolo con los fundamentos que ellos han tenido la promesa y hasta ahorita no se ha decidido para que se tenga en cuenta, señor presidente. Gracias. En los trabajos de investigación para el desarrollo, los laboratorios en los talleres, institutos y universidades no se encuentran debidamente equipados y si existe presupuesto se debería implementar para la industrialización de nuestro país. Existen dos entes que son importantísimos en el mundo industrializado. Los institutos tecnológicos, a los cuales las empresas les piden que formar. Presidente, como docente universitaria y habiendo visto tanta necesidad para cuando hay inquietud de investigar, si no se tienen equipos, laboratorios completos, no se hace nada, señor presidente. Y si hay un presupuesto, mi sugerencia es primer o mayor porcentaje, porque también tiene razón el colega, el congresista Acuña. Pero si no tenemos implementados en la mayor proporción institutos, universidades, en este caso nacionales, no vamos a formar en el Perú lo que esperamos, buenos técnicos, buenos profesionales. Creo que la mayor proporción, sugerencia, se implementen todos talleres y laboratorios de institutos nacionales y universidades. Creo que en eso consiste el éxito, que se invierta bien ese fondo. Gracias. En la orden del día se hizo presente el señor José Giancarlos Gacha Tamachiro, vicepresidente de Economía, para que opine sobre el predictamen de los proyectos de ley que proponen modificar la Ley 2757, Ley del Canon, respecto al canon pesquero. Nosotros compartimos totalmente la preocupación de que hay que mejorar efectivamente la equidad con respecto a cómo se reparte el canon. Una alternativa podría ser, o un buen lugar donde comenzar podría ser, como sugiere IMARPE, por ejemplo, considerar el mar peruano como una sola unidad y buscar criterios para poder repartir el canon o alguna parte del canon en ese sentido. El tema del desembarque es digamos, la base cómo se reparte hoy el canon pesquero, porque es la manera más objetiva que tenemos. Pero efectivamente los temas más técnicos
de alternativas que han mencionado los congresistas, hay que explorarlas, hay que trabajarlas con Produce y con IMARPE para ver alguna alternativa para mejorar la equidad del reparto del canon pesquero, sin ninguna duda. De acuerdo a este proyecto de ley, no se considera justa, porque la zona de extracción debería ser favorecida con el canon y que la asesoría del proyecto debería considerar este pedido. En conclusión, se entiende así, ¿verdad? Pero de la cual yo no lo considero justo. Yo considero que se debe pagar el canon por la situación justamente de trabajo de la embarcación, que para trabajar también tiende a extraer la riqueza de una zona. La zona de extracción requiere la acción de ir no solamente a una embarcación, por lo tanto en cierta parte deja algo de contaminación. Por otro lado, extrae el recurso del pueblo, de la zona donde normalmente en forma personal puede ir y extraer su recurso hidrobiológico. Y entonces viene a desajenarle el recurso alimenticio de cada pueblo, es decir, en su playa, donde es extraído. Por lo tanto, yo considero que más bien todo esto se entorne, más bien revertido al lugar de la extracción del recurso, en lugar de la palabra desembarque, porque creo que es lo más justo. Ahora, el fundamento que escucho, y me van a disculpar, pero me gusta decir las cosas como son, lo que siento y lo que el pueblo, como pueblo, también se quiere y exige su derecho. Pero el fundamento que presenta en la mesa y que acabo de escuchar, lo veo totalmente, quizás no ha tenido una buena asesoría. Dice que el mar es una sola unidad, está bien, pero con una sola unidad, señor presidente, no indica que el área de norte a sur y de este a oeste de la franja productiva del mar es una sola para la producción. Nosotros tenemos un mar muy rico y de acuerdo a las latitudes va cambiando las características y por lo tanto generando habitabilidad a recursos ya definidos. Por decir, del norte tiene el suco, por ejemplo, el suco, otras especies, el perico, en gran escala, hablando así de productividad, en gran escala, que también lo hay en la parte sur, pero en pequeña escala, esporádicamente. Tenemos, por ejemplo, en el sur tenemos la caballa y tenemos también tenemos el pejerrey en gran escala. Tanto es así que tiene sus periodos, por ejemplo, las temperaturas en las franjas en las que se extrae en mayor cantidad, por ejemplo, el pejerrey en junio, que no se presenta en verano. En verano tenemos la caballa, o sea, va variando de acuerdo a las latitudes y a las temperaturas. Por lo tanto, no es unificado en un solo mar la misma población de las especies marinas que se extraen a gran escala, muy aparte de lo que es la anchoveta. El comportamiento de la anchoveta es que la anchoveta va en grandes cardúmenes de norte a sur y de sur a norte, va en todas partes del litoral, excepto la anchoveta en esta población. Por lo tanto, el fundamento que dice del cual no es posible unificarlo por la zona extractiva, excepto la anchoveta, las demás sí se pueden determinar por la zona de extracción, porque las identifica de acuerdo a su ecosistema, es decir, según la latitud y longitud de la franja marina en este caso. También dice que no hay una relación directa con los registros de pesca. Claro, si es que estamos nosotros ahora exigiendo que las embarcaciones de pequeña escala a mediana escala estén inclusive insuladas, que cueste un dineral, no van a tener pues un GPS, ¿no? No van a tener un equipo de detección. Los cardúmenes, señor presidente, se determinan por GPS, ahora hay equipos modernísimos que tan solo pasa usted con la embarcación y ya está detectando la masa. Y de acuerdo a la masa, cómo se forma por ejemplo, que forma una sombra, que es una foto. La sombra es el gran cardumen. Por ejemplo, el pejerrey forma un triángulo diferente
diferente que la masa, por decir, de caballa. Va formando una masa, va formando desde arriba, se ve una sombra que forma una figura, que viene a ser un triángulo. El ángulo, es decir, del que dirige, que viene a ser el líder de la masa, siempre está puntero. De ahí nace el triángulo hacia la parte sur, y la apertura es diferente de acuerdo a cada tipo de cardumen. Cardumen de pejerrey es diferente que la lisa, diferente que la caballa, y etcétera. Por lo tanto, es fácil detectar el tipo de cardumen y en qué zona se encuentra. Entonces no van a decir pues de que no se puede detectar. Entonces, sobre esas premisas que son falsas, yo no puedo avalar de que no se pueda considerar la zona de extracción. Sí se puede determinar la zona de extracción. Por lo tanto, considero justo y equitativo para que la zona de extracción se le dé al César lo que es del César. Se le revierta su canon a la zona extractiva. No a la zona de desembarque, porque todos pueden desembarcar en Lima, sin embargo no tienen ningún derecho porque no ha tenido de repente pesca, ¿no? Entonces, pero sí mire cómo está la parte sur de pobre, los pescadores. Mire cómo está la parte norte de pobre, los pescadores. Considero entonces que así se le debe revertir la cantidad de canon para los pescadores, para los rubros de los sectores en el cual pues los hijos de los pescadores van a estudiar a las universidades, a los colegios, y que se revierta de acuerdo a esta planificación, sí, de reversión a donde va el canon. En esa parte sí estoy de acuerdo, pero de la zona de extracción. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora congresista. Señor congresista Virgilio Acuña. Con respecto a la equidad de contaminación, no se da el caso, porque se favorece doblemente la zona de desembarco y no a la zona extraíble. Cuando el congresista Reinaga plantea que la equidad es por contaminación, no es por contaminación la equidad en este caso, colega. Si vamos a parametrar de acuerdo a la contaminación también se realiza en cierta parte en el lugar de extracción, pero ¿cuál es la ventaja y la desventaja en cuanto a la zona donde desembarca y la parte extraíble? La parte extraíble no revierte, en este caso no revertiría ningún canon, pero se estaría favoreciendo doblemente la zona de desembarque. ¿Por qué? Porque es la zona de proceso, es decir, da trabajo a la población. O sea, que ahí estaría su ventaja, más no estaría revirtiendo ninguna ventaja al lugar extractivo. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros vemos a una zona donde pues sus pescadores, donde su población es muy pobre, que no tiene recursos, ni siquiera oportunidad de trabajo, y le extraen sus recursos a gran escala o pequeña escala, no le revierte ningún beneficio el hecho de que sí, ese canon va a revertir no a ellos, sino a la zona donde todo el mundo trabaja y ellos no viven ahí. Por lo tanto, no tienen ni oportunidad de trabajo, no tienen oportunidad de trabajar y no tienen tampoco ni siquiera una ayuda para crear un colegio, un instituto, no hay una inversión futura, aunque sea para que forme a sus hijos, no hay beneficio. En ese sentido es que la equidad sería para el lugar donde se extrae, porque donde se desembarca ya están por otro lado ganando por todos los rubros, por impuesto al fisco nacional, por tantas razones que sí revierte por ser una empresa que participa por todos los rubros y mano de obra. Gracias.